Audio Video Proxy presenta diálogo entre un sacerdote y un moribundo. Autoría, Márquez de Sade. Traducción, Mario Pellegrini. Edición, Titi Villus. Solo me dirijo a aquellos capaces de entenderme, ellos me leerán sin peligro. 1782. Sacerdote llegado a este instante fatal en que el velo de la ilusión se desgarra para enfrentar al hombre extraviado con el cruel espectáculo de sus errores y de sus vicios, ¿no te arrepientes, hijo mío, de los reiterados desórdenes a que te han conducido la debilidad y la fragilidad humana? Moribundo. Sí, amigo mío, me arrepiento. Sacerdote. Aprovecha entonces el poco tiempo que te queda para obtener del cielo, mediante esos venturosos remordimientos, la absolución general de tus pecados, y considera que solo por intermedio del muy santo sacramento de la penitencia te será posible obtener la del Eterno. Moribundo. No te entiendo más de lo que tú me has comprendido. Sacerdote. ¿Qué? Moribundo. Te dije que me arrepentía. Sacerdote. Lo he oído. Moribundo. Sí, pero sin comprenderlo. Sacerdote. ¿Cuál es la interpretación entonces? Moribundo. Él aquí. He sido creado por la naturaleza con inclinaciones muy vivas y pasiones muy fuertes. Me hallo en este mundo solo para entregarme a ellas y satisfacerlas. Como estas peculiaridades de mi ser obedecen a los designios primarios de la naturaleza o, si lo prefieres, son derivaciones esenciales de las intenciones que, en razón de sus leyes, ella proyecta sobre mí, solo me arrepiento de no haber valorado suficientemente su omnipotencia. Mis únicos remordimientos se fundan en el mezquino uso que hice de las facultades criminales para ti, para mí las más simples que la naturaleza me había otorgado para servirla. La he resistido a veces y me arrepiento. Cegado por la absurdidad de tus sistemas, en su nombre he combatido contra la violencia de los deseos, que había recibido por una inspiración mucho más divina, y me arrepiento. He recogido tan solo flores cuando pude hacer una vasta cosecha de frutos. Tales son los precisos motivos de mi pesar, estímame lo bastante como para no atribuirme otros. Sacerdote. ¿Dónde te arrastran tus errores? ¿Dónde te conducen tus sofismas? Das al objeto creado toda la potencia del Creador. ¿No ves que esta naturaleza corrupta, a la que atribuyes la omnipotencia, ha sido el origen de las desdichadas inclinaciones que te han extraviado? Moribundo. Amigo, me parece que tu dialéctica es tan falsa como tu espíritu. Me gustaría que razonases con mayor certeza, o que me dejaras morir en paz. ¿Qué entiendes tú por creador y qué por naturaleza corrupta? Sacerdote. El creador es el amo del universo, quien todo lo ha hecho, quien todo lo ha creado, y el que conserva todo como resultado natural de su omnipotencia. Moribundo. He aquí un gran hombre, sin duda. Ahora bien, dime por qué este hombre tan poderoso ha creado, entonces, lo que tú llamas una naturaleza corrupta. Sacerdote. ¿Qué mérito habrían tenido los hombres si Dios no les hubiera dejado su libre albedrío? ¿Y qué mérito habrían tenido en ejercerlo si no hubiera habido sobre la tierra la posibilidad de hacer el bien y la de evitar el mal? Moribundo. De modo que tu Dios quiso hacer todo al revés únicamente para tentar, o para probar a su criatura. No la conocía, entonces, no sospechaba, pues, ¿el resultado? Sacerdote. La conocía, sin duda, pero quiso dejarle una vez más el mérito de la elección. Moribundo. ¿Para qué? Si ya sabía el rumbo que el hombre tomaría, ¿por qué no lo indujo a seguir el buen camino, puesto que solo dependía de él? ¿No dices acaso, que es todopoderoso? Sacerdote. ¿Quién puede comprender los designios inmensos e infinitos de Dios sobre el hombre, y quién puede comprender todo lo que vemos? Moribundo. Aquel que simplifica las cosas, amigo, sobre todo aquel que no multiplica las causas para no oscurecer aún más los efectos. ¿Qué necesidad tienes de una segunda dificultad cuando no puedes comprender la primera? Y ya que es posible que la naturaleza por sí sola haya hecho lo que atribuyes a tu Dios, ¿por qué quieres adjudicarle un amo? La causa de lo que no comprendes es, quizás, la cosa más simple del mundo. Perfecciona tu física y comprenderás mejor la naturaleza, depura tu razón, desecha tus prejuicios, y ya no tendrás necesidad de tu Dios. Sacerdote. Desdichado, confiaba en que solo fueras sociniano. Nota 4. Sociniano, partidario del socinianismo, herejía de los partidarios del Helios Socino Socini, protestante italiano n. En Siena en 1525, m. En Zurich en 1562, fundador de esta doctrina antitrinitaria que su sobrino Fausto Socino 1539-1604 contribuyó a difundir. Los socinianos refutan el principio,
admitido por católicos y calvinistas, según el cual los herejes deben ser castigados con la muerte. Rechazan todos los misterios incomprensibles como la encarnación, la divinidad de Jesucristo, la transmisión del pecado original, etc. Creen en la revelación y consideran la Sagrada Escritura como inspiradora. Para comprender su verdadero sentido se ha de acudir a las luces de la razón. Fin de nota. Tenía armas para combatirte, pero bien veo que eres ateo, y ya que tu corazón rechaza la inmensidad de las pruebas auténticas que cada día recibimos de la existencia del Creador, no tengo nada más que decirte. No se devuelve la luz a un ciego. Moribundo amigo mío, convengamos en un hecho, que el más ciego de los dos debe ser, sin duda, el que se pone una venda antes que el que se la arranca. Tú edificas, tú inventas, tú multiplicas, yo destruyo, simplifico. Tú acumulas error sobre error, yo los combato a todos. ¿Quién de nosotros es el ciego? Sacerdote entonces, ¿no tiene la más mínima creencia en Dios? Moribundo no. Y ello por una razón bien simple, que es perfectamente imposible creer lo que no se comprende. Entre la comprensión y la fe deben existir vínculos estrechos. La comprensión es el primer alimento de la fe. Donde no hay comprensión, la fe está muerta. Y los que en ese caso pretendieran poseerla, se engañan. No te creo capaz de creer en el Dios que predicas, porque no sabrías demostrármelo, porque no está en ti definírmelo, y en consecuencia no lo comprendes. Y como no lo comprendes no puedes proporcionarme ningún argumento razonable en su favor. En una palabra, todo lo que está por encima de los límites del espíritu humano es o quimera o inutilidad, y no pudiendo ser tu Dios sino una u otra de estas cosas, en el primero de los casos sería yo un loco de creer en él, un imbécil en el segundo. Amigo mío, pruébame la inercia de la materia y te concederé la existencia del Creador, pruébame que la naturaleza no se basta a sí misma y te permitiré otorgarle un Señor. Hasta entonces no esperes nada de mí, no me rindo más que a la evidencia y a esta la recibo únicamente de mis sentidos. Donde ellos se detienen mi fe queda sin fuerza. Creo en el sol porque lo veo, lo concibo como el centro de reunión de toda materia inflamable de la naturaleza, presencio su marcha periódica sin sorprenderme. Es un hecho físico acaso tan simple como la electricidad pero que nos está vedado comprender. ¿Qué necesidad tengo de ir más lejos? ¿Habré adelantado algo con que tú construyas tu Dios por encima de todo aquello? ¿Y no precisaré entonces el mismo esfuerzo para comprender al obrero que para definir la obra? En consecuencia, no me has prestado ningún servicio con la edificación de tu quimera, has turbado mi espíritu, pero no me has aclarado nada, y en lugar de reconocimiento solo te debo rencor. Tu Dios es una máquina que has fabricado para servir a tus pasiones, y la haces funcionar a voluntad. Pero desde el momento en que esa máquina perturba mis pasiones debes encontrar normal que la haya tumbado. Y justamente en el momento en que mi alma débil tiene necesidad de calma y de filosofía, no vengas a espantarla con tus sofismas, que la asustarían sin convencerla y le irritarían sin mejorarla. Amigo mío, mi alma es lo que ha querido la naturaleza que sea, es decir, el producto de órganos que ella se ha complacido en brindarme, conforme a sus designios y necesidades, y como tiene idéntica necesidad de vicios y de virtudes, cuando ha deseado llevarme hacia los primeros, lo ha hecho, cuando ha querido las segundas, me ha inspirado los deseos consiguientes, y me he entregado a ellas sin reparos. En esas leyes de la naturaleza que responden solo a sus deseos y a sus necesidades debes buscar la causa única de la inconsecuencia humana. Sacerdote, de modo que todo es necesario en el mundo. Moribundo, indudablemente. Sacerdote, pero si todo es necesario, entonces todo está determinado. Moribundo, ¿quién te dice lo contrario? Sacerdote, ¿y quién puede regular todo lo que existe, sino una mano que todo lo puede y que todo lo sabe? Moribundo, ¿no es acaso necesario que la pólvora se inflame cuando se le acerca fuego? Sacerdote, sí. Moribundo, ¿y qué sabiduría encuentras en eso? Sacerdote, ninguna. Moribundo, entonces es posible que haya cosas necesarias sin sabiduría, y posible, en consecuencia, que todo derive de una causa originaria, sin que haya ni razón ni sabiduría en esta causa primera. Sacerdote, ¿a dónde quieres llegar? Moribundo, a probarte que todo lo que es y lo que ves puede existir, sin que ninguna mano sabia y razonable lo conduzca. Efectos naturales deben tener causas naturales sin que haya necesidad de atribuirles orígenes antinaturales, tal como sería tu Dios, quien, insisto,
debería ser explicado sin proporcionar a su vez explicación alguna. En consecuencia, desde el momento en que tu Dios no sirve para nada, es perfectamente inútil. Se supone que lo inútil es nulo y que todo lo que es nulo es nada. De modo que para convencerme de que tu Dios es una quimera no necesito otro razonamiento que aquel que me proporciona la certeza de su inutilidad. Sacerdote, conforme a esto, me parece superfluo hablarte de religión. Moribundo, ¿por qué no? Nada me divierte tanto como el exceso a que los hombres han podido llegar en materia de religión. El fanatismo y la imbecilidad son extravíos tan prodigiosos que su espectáculo, desde mi punto de vista, pese a ser horroroso, es siempre interesante. Responde ahora con franqueza y sobre todo desecha tu egoísmo. Si fuera yo lo suficientemente débil como para dejarme sorprender por tus ridículos sistemas sobre la existencia fabulosa del ser que hace necesaria la religión, ¿bajo qué forma me aconsejarías que le rindiera culto? ¿Preferirías que adoptase los ensueños de Confucio antes de que las extravagancias de Brahma? ¿Debo adorar la gran serpiente de los negros, el astro de los peruvianos o el dios de los ejércitos de Moisés? ¿A cuál de las sectas de Mahoma quisieras que me convirtiese? ¿O cuál de las herejías cristianas sería preferible para ti? Ten cuidado con tu respuesta. Sacerdote, ¿puede haber duda sobre cuál será? Moribundo, lo que quiere decir que es egoísta. Sacerdote, aconsejarte lo que creo equivale a amarte como a mí mismo. Moribundo, no, hacer caso a semejantes errores equivale a amarnos bien poco los dos. Sacerdote, pero ¿quién puede ser tan ciego ante los milagros de nuestro divino Redentor? Moribundo, aquel que no lo ve sino como el más ordinario de los bribones y el más vulgar de los impostores. Sacerdote, oh dioses, lo escucháis y no tronáis. Moribundo, no, amigo mío, todo está en paz, porque tu Dios sea impotencia, sea razón, sea en fin lo que tú quieras, en un ser que admito solo un instante, nada más que por condescendencia hacia ti, o si te place, para prestarme a tus pequeños designios si existe, como tu locura lo pretende. No puede haber usado para convencernos medios tan ridículos como los que tu Jesús supone. Sacerdote, ¿cómo? ¿Acaso no son pruebas las profecías, los milagros, los mártires? Moribundo, ¿cómo puedes pretender razonablemente que acepte como prueba algo que no ha sido probado? Para que la profecía se convierta en prueba sería preciso que, antes, yo tuviera la completa certeza de que ha sido hecha, pero, he aquí que al estar consignada en la historia, no puede tener para mí más fuerza que la que tienen los demás hechos históricos, extremadamente dudosos en sus 3/4 partes. Si a esto agregamos la más que verosímil sospecha de que no son transmitidos por historiadores interesados, tendré, como ves, todo el derecho de dudar. ¿Quién me asegura, por otra parte, que esta profecía no ha sido hecha a posteriori, que no es sino el resultado de una muy simple política, como la que ve un reino feliz bajo el dominio de un rey justo y la helada en el invierno? Con todo esto, ¿cómo quieres que la profecía, tan necesitada de prueba, pueda convertirse ella misma en prueba? En cuanto a tus milagros, ya no me engañan. Todos los pícaros los han hecho y todos los tontos han creído en ellos. Para persuadirme de la autenticidad de un milagro tendría que estar seguro de que el suceso así denominado fuese absolutamente contrario a las leyes de la naturaleza, pues solo lo que le es extraño puede pasar por milagro. Pero ¿quién la conoce lo suficiente para atreverse a afirmar categóricamente cuál es el punto donde ella se detiene y cuál aquel otro en que ella es violada? No se necesitan más que dos cosas para acreditar un pretendido milagro, un volatinero y unas mujercitas. Vamos, no pretendas encontrar otro origen a los tuyos. Todos los sectarios novatos los han hecho y, lo que es más singular, todos han encontrado imbéciles que les han creído. Tu Jesús no ha sido más original que Apolonio de Tiana, y sin embargo a nadie se le ocurre tomar a este por un dios. Por otra parte, tu argumento más débil es, sin duda, el que se refiere a tus mártires. No es preciso más que entusiasmo y resistencia para hacerlo. En tanto que la causa opuesta me ofrezca tantos mártires como la tuya, no estaré jamás suficientemente autorizado para suponer a una mejor que la otra. Me siento en cambio muy inclinado a suponer a las dos dignas de lástima. Ah, amigo mío, si el Dios que predicas existiera realmente, tendría necesidad de milagros, de mártires y de profecías para establecer su imperio. Y si, como dices, el corazón del hombre fuese su obra, ¿no sería ese el lugar que habría elegido como santuario para su ley? Esta ley justa, puesto que emanaría de un Dios justo, se encontraría grabada de modo irresistible dentro de todos,
y de un extremo al otro del mundo todos los hombres, igualándose por este órgano delicado y sensible, rendirían igual homenaje al Dios de quien lo hubieran recibido. Todos tendrían una sola manera de amarlo, una manera de adorarlo, de servirlo, y se les haría tan imposible ignorar a este Dios como resistirse a la íntima inclinación que sentirían por su culto. ¿Qué veo en el mundo en lugar de esto? Tantos dioses como países, tantas maneras de servir a esos dioses como diferentes mentes o diferentes imaginaciones, y esta diversidad de opiniones en la que estoy prácticamente imposibilitado de elegir. ¿Sería para ti la obra de un Dios justo? Vamos, predicante, ofendes a tu Dios presentándomelo de esta suerte. Déjame negarlo del todo, pues si existe, lo ofendo mucho menos yo con mi incredulidad que tú con tus blasfemias. Retorna la razón, predicante, tu Jesús no vale más que Mahoma. Mahoma no más que Moisés, y los tres no más que Confucio, que en cambio dictó algunos buenos principios mientras los otros tres desvariaban, pero en general, todos estos personajes no son más que impostores, de los que el filósofo se ha mofado, en los que el populacho ha creído que la justicia hubiera debido ahorcar. Sacerdote hay, esa justicia ha sido implacable solo con uno de los cuatro. Moribundo con el que más lo merecía. Era sedicioso, turbulento, calumniador, pícaro, libertino, un farsante grosero y un malvado peligroso. Poseía el arte de arrastrar al pueblo y se hacía en consecuencia digno de castigo en una situación como la que se encontraba Jerusalén entonces. Se demostró gran juicio al deshacerse de él, y es tal vez el único caso en que mis principios, extremadamente moderados y tolerantes por cierto, puedan admitir la severidad de Temis. Disculpo todos los errores, excepto aquellos que pueden tornarse peligrosos para el orden en que se vive. Los reyes y sus majestades son las únicas cosas que se me imponen, las únicas que respeto. Quien no ama a su país y a su rey no es digno de vivir. Nota 5. No debe olvidarse que el diálogo fue escrito en 1782, 7 años antes de la Revolución. En Aline y Valcourt, escrita un año antes del asalto a la Bastilla, el marqués, que por entonces estaba en el 11º año de su cautiverio, exclama: una gran revolución se incuba en el país. Los crímenes de nuestros soberanos, sus crueldades, sus libertinajes y necedades le han cansado. Francia está asqueada del despotismo. Está a la puerta el día en que, airada, romperá sus cadenas. Un día, Francia, te despertará una luz, entonces verás a los criminales que te aniquilan a tus pies, y conocerás que un pueblo que por la naturaleza y por su espíritu es libre, por nadie más que por sí mismo puede ser dirigido. En su biografía del M. de Sade, escribe Otto Flake, la conmoción se adentraba por los muros de la Bastilla. En el registro que se llevaba de él se dice que en junio de 1789 había querido reducir los guardias ante su puerta y al pie de la torre. Se reintegró a su celda en cuanto se le encañonó demasiado cerca con una escopeta. El 2 de julio, 2 semanas antes del asalto, oyeron los transeúntes desde los muros una voz terrible y sobrehumana que les gritaba las infamias del gobernador. Sade se había procurado una bocina, y llamaba al pueblo. El pueblo se congregaba y exteriorizaba su asentimiento. Se cuenta que Sade también arrojaba hojitas desde su celda en las cuales culpaba al gobernador de la Bastilla de martirizar, se asesina a los presos. El furor del pueblo se dirigió, en primer lugar, contra ese símbolo de la Edad Media. Es posible que Sade diese el primer empuje. Fin de nota. Sacerdote, pero, a pesar de todo, tienes que admitir alguna cosa después de esta vida. Es imposible que tu espíritu no haya intentado alguna vez atravesar las tinieblas del destino que nos aguarda. ¿Y qué sistema puede haberlo satisfecho mejor que aquel que reserva una multitud de penas para el que vive en el mal y una recompensa eterna para el que vive en el bien? Moribundo, ¿cuál sistema? Pues el de la nada, amigo mío. Jamás me ha asustado, y no veo nada más consolador y simple. Todos los otros son obra del orgullo, este solo lo es de la razón. De todas maneras, esa nada no es espantosa ni absoluta. ¿No tengo acaso bajo mis ojos el ejemplo de las perpetuas generaciones y regeneraciones de la naturaleza? Nada perece, amigo mío, nada se destruye en el mundo, hoy hombre, mañana gusano, pasado mañana mosca, ¿no es esto existir siempre? ¿Y por qué quieres que se me recompense por virtudes de las cuales no he hecho mérito, o castigado por crímenes que no he podido evitar? ¿Puedes conciliar la bondad de tu pretendido Dios con este sistema? ¿Puede él haber querido crearme solamente para darse el gusto de castigarme,
y ello únicamente a causa de una elección en la que no me deja alternativa. Sacerdote, ¿tienes alternativa? Moribundo, sí, según tus prejuicios, pero la razón los destruye. El sistema de la libertad del hombre solo fue inventado para sostener aquel otro de la gracia, que era tan favorable a vuestras ilusiones. Dime qué hombre en el mundo, viendo frente a sí la imagen del cadalso, cometería un crimen si fuera libre de no hacerlo. Nos arrastra una fuerza irresistible y no somos ni por un instante dueños de decidirnos por otra cosa que aquella sí a la que nos sentimos inclinados. No hay virtud que no sea necesaria a la naturaleza y, análogamente, ni un solo crimen del que ella no tenga necesidad. Justamente, en el perfecto equilibrio que mantiene entre unos y otros reside toda su ciencia. ¿Podemos, pues, ser culpables del camino al que nos arroja? No más que la avispa que clava su aguijón en tu piel. Sacerdote, de modo entonces, que el más grande de los crímenes no debe inspirarnos ningún horror. Moribundo, no es eso lo que digo, basta que la ley lo condene y que la espada de la justicia lo castigue para que deba inspirarnos aversión o terror. Pero cuando por desgracia ha sido cometido, es preciso afrontar los hechos y no entregarse a remordimientos estériles, que son totalmente inútiles pues no han podido preservarnos de él, y nulos, pues nada reparan. Es absurdo entonces librarse a ellos, pero más absurdo aún temer ser castigados en el otro mundo si hemos tenido la suerte de eludir el castigo en este. Claro está que no quiero con esto incitar al crimen, es menester sin duda evitarlo tanto como sea posible, pero hay que saber huir de él por medio de la razón, y no por falsos temores que no conducen a nada y cuyos efectos son prontamente destruidos en un alma un poco firme. La razón, sí, amigo mío. Solamente la razón debe advertirnos que dañar a nuestros semejantes nunca puede hacernos dichosos, y nuestro corazón indicarnos que contribuir a la felicidad ajena es el más grande goce que la naturaleza nos haya acordado sobre la tierra. Toda la moral humana está contenida en esta sola frase: hacer tan felices a los demás como uno mismo desearía hacerlo y nunca causarles más daño del que uno mismo quisiera recibir. He aquí, amigo mío, he aquí los únicos principios que debemos seguir. Y no hay necesidad ni de religión ni de Dios para apreciarlos y admitirlos, solo hace falta un buen corazón. Pero siento que desfallezco, predicante, abandona tus prejuicios, sé hombre, sé humano, sin temor y sin esperanza, deja de lado tus dioses y tus religiones, todo eso no sirve más que para poner el hierro en la mano de los hombres y la sola mención de todos esos horrores ha hecho verter más sangre sobre la tierra, que todas las otras guerras y flagelos juntos. Renuncia a la idea de otro mundo, no lo hay, pero no renuncies al placer de ser feliz en este y de hacer feliz a los demás. Es la única posibilidad que la naturaleza te ofrece de duplicar tu existencia o de extenderla. Amigo mío, la voluptuosidad fue siempre el más querido de mis bienes, la he glorificado toda mi vida y he querido acabar en sus brazos. Mi fin se aproxima, 6 mujeres más bellas que el día están en el gabinete vecino, la reservaba para este momento. Toma tu parte, procura olvidar sobre sus senos, siguiendo mi ejemplo, todos los vanos sofismas de la superstición y todos los imbéciles errores de la hipocresía. Nota: el moribundo llama, las mujeres entran y el predicante se vuelve en sus brazos un hombre corrompido por la naturaleza, por no haber sabido explicar lo que era la naturaleza corrupta. Fantasmas. Nota 6. Fantasmas. Hacia fines de abril de 1802. Un Te Deum solemne celebraba en Notre Dame la promulgación del Concordato. Fue hacia esa época, según toda posibilidad, que la pasión antirreligiosa del marqués, exacerbada por el renacimiento de la fe, le inspiró el deseo de reunir en una obra metódica la suma de los argumentos que su ateísmo le había dictado desde el diálogo entre un sacerdote y un moribundo hasta la historia de Julieta. De dicha obra, refutación de Fenelón mencionada en el Catálogo General de 1803-1804 no conoceríamos hoy más que el título, si los cuadernos personales del marqués no nos hubieran proporcionado el fragmento titulado Fantomes, el cual juzgándolo por la frase siguiente parecería el preámbulo de tal obra. Execrable aborto, exclama Sade al dirigirse a Dios, debería abandonarte aquí a ti mismo, librarte al desprecio que tú solo inspiras, y dejar de combatirte otra vez en los ensueños de Fenelón. Pero he prometido cumplir mi tarea, mantendré mi palabra, etc. Es de destacar que este trozo, de una admirable energía, ofrece notable semejanza con algunos pasajes de un episodio de los Cantos de Maldoror, donde el conde de Lautréamont interpela al Creador. Fin de nota. 1802.
ser quimérico y vano, cuyo solo nombre ha hecho correr más sangre sobre la superficie del globo como ninguna guerra política lo haya hecho jamás, retorna a la nada, de donde la loca esperanza de los hombres y su ridículo temor osaron, por desgracia, hacer salir. Apareciste solo para suplicio del género humano. ¿Cuántos crímenes hubiera ahorrado la tierra, si se hubiese degollado al primer imbécil que se le ocurrió hablar de ti? Muéstrate, si es que existes. Sobre todo, no soportes que una débil criatura se atreva a insultarte, a desafiarte, a burlarse de ti, como yo lo hago, que ose negar tus maravillas y reírse de tu existencia, vil fabricante de pretendidos milagros. Haz solamente uno, para probarnos que existes. Muéstrate, no en una zarza ardiente, como se dice, te apareciste al bueno de Moisés, no sobre una montaña, como te mostraste al vil leproso que se decía tu hijo, sino junto al astro del que te sirves para alumbrar a los hombres, que a sus ojos, tu mano parezca guiarlo. Este acto universal, decisivo, no te debe costar más que todos los prestigios ocultos que, según dicen, realizas todos los días. Tu gloria depende de él, atrévete a hacerlo o deja entonces de extrañarte de que todos los buenos espíritus nieguen tu poder y se sustraigan a tus pretendidos impulsos, a las fábulas, en una palabra, que cuentan de ti aquellos que se ceban como cerdos predicándonos su fastidiosa existencia y que semejantes a esos sacerdotes del paganismo alimentados con las víctimas inmolados en los altares, exaltan a su ídolo solo para multiplicar los holocaustos. Sacerdotes del falso Dios que cantó Fenelón, erais felices, en ese tiempo, incitando desde la sombra a los ciudadanos a la rebelión. A pesar del horror que la Iglesia afirma tener por la sangre, guiabais a los frenéticos que derramaban la de vuestros compatriotas, trepando a los árboles para dirigir vuestros golpes con menor peligro. Tal era por entonces vuestra única manera de predicar la doctrina de Cristo, Dios de paz, pero desde que os cubren de oro por servirlo, contentos de no tener que arriesgar más vuestros días por su causa, es mediante bajezas y sofismas que defendéis su quimera. Ah, si ella pudiera desvanecerse junto con vosotros para siempre, y que jamás volvieran a ser pronunciadas las palabras Dios y religión. Entonces los hombres pacíficos, sin más preocupación en adelante que su felicidad, comprenderán que la moral que la funda no necesita de fábulas para afirmarla, y que se deshonra y marchita las virtudes sacrificándolas sobre los altares de un yo ridículo y vano, que pulveriza el más ligero examen de la razón. Desvanécete entonces, repugnante quimera. Retorna a las tinieblas donde naciste, no vuelvas a ensuciar la memoria de los hombres, que tu execrable nombre no sea pronunciado más que en la blasfemia, y que sea librado al último suplicio el pérfido impostor que quisiera, en el porvenir, reimplantarte sobre la tierra. Sobre todo, no hagas más estremecer de felicidad ni gritar de alegría a los obispos cebados con 100.000 libras de renta, este milagro no igual al que te propongo, y si debes mostrarnos uno, que al menos sea digno de tu gloria. ¿Por qué ocultarte a los que te desean? ¿Temes su espanto o su venganza? Ah, monstruo, cuánto la mereces. ¿Valía la pena que los crearas para luego hundirlos, como lo haces, en un abismo de desdicha? ¿Es acaso con atrocidades que debes evidenciar tu poder? Y tu mano que los aplasta, no debe, en consecuencia, ser maldecida por ellos, execrable fantasma. Haces bien en esconderte, las imprecaciones lloverían sobre ti, si alguna vez tu espantoso rostro se mostrara a los hombres. Los desgraciados, sublevados por la obra, harían polvo al obrero. Débiles y absurdos mortales enceguecidos por el error y el fanatismo, abandonad las peligrosas ilusiones en las que os sumerge la superstición tonsurada, reflexionad en el poderoso interés que ella tiene al ofreceros un Dios, en el valimiento que semejantes mentiras le otorgan sobre vuestros bienes y vuestros espíritus, y entonces veréis que semejantes bribones no pueden anunciar sino una quimera, e inversamente, que un fantasma tan degradante solo puede estar precedido por bandidos. Si vuestro corazón necesita de un culto, que se lo ofrezca a los objetos palpables de sus pasiones, una cosa real os compensará al menos, de ese homenaje natural. Pero ¿qué podéis experimentar después de 2 o 3 horas de mística deificada? Una fría nada, un vacío abominable que, no habiendo suministrado nada a vuestros sentidos, los deja necesariamente en el mismo estado que si hubierais adorado sueños y sombras. En efecto, como nuestros sentidos materiales pueden atarse a otra cosa que a la misma esencia de la cual están formados. Y vuestros adoradores de Dios,
con su frívola espiritualidad que nada realiza, ¿no se asemejan todos acaso a Don Quijote tomando molinos por gigantes? Execrable aborto, debería abandonarte aquí a ti mismo, librarte al desprecio que tú solo inspiras, y dejar de combatirte otra vez en los ensueños de Fenelón. Pero he prometido cumplir mi tarea, mantendré mi palabra, feliz si mis esfuerzos llegan a desarraigarte del corazón de tus imbéciles sectarios y pueden, poniendo un poco de razón en lugar de tus mentiras, terminar de destruir tus altares, para volver a sumergirlos para siempre en los abismos de la nada. La evidencia poética Paul Eluard, la evidencia poética y fragmentos de una conferencia pronunciada en Londres, el 24 de junio de 1936, en ocasión de la exposición surrealista, organizada por Roland Penrose. Ha llegado el momento en que los poetas tienen el derecho y la obligación de afirmar que están profundamente sumergidos en la vida de los otros hombres, en la vida común, en las altas cumbres. Sí, ya sé, siempre hubo quienes trataron de alucinarnos con semejante idiotez, pero como ellos no estaban en la cumbre, no fueron capaces de decirnos que allí llueve, está oscuro y uno tirita, que allí se conserva la conciencia del hombre y de su triste condición, que allí se conserva y es necesario conservar la conciencia de la infame estupidez, que allí se escuchan todavía risas turbias y palabras de muerte. En las altas cumbres, como en cualquier parte, quizás más que en cualquier otra parte, para aquel que ve, para el visionario, la miseria deshace y rehace incesantemente un mundo banal, vulgar, insoportable, imposible. No hay límite de dimensión para el que está dispuesto a crecer. No hay modelo para quien busca lo que nunca vio. Estamos todos en la misma fila. Ignoremos a los demás. Utilizando las contradicciones únicamente con propósitos igualitarios, infortunada por provocar placer y satisfacerse a sí misma, la poesía se aplica desde siempre, a pesar de las persecuciones de toda clase a que es sometida, a negarse a servir otro orden que el suyo, a conquistar una gloria indeseable y a aceptar las diversas ventajas que son acordadas al conformismo y a la prudencia. Y en cuanto a la poesía pura, el poder absoluto de la poesía purificará al hombre, a todos los hombres. Escuchemos a Lautréamont, la poesía debe ser hecha por todos, no por uno. Todas las torres de marfil serán demolidas, todas las palabras serán sagradas y el hombre, hallándose por fin en armonía con la realidad, que es suya, no tendrá más que cerrar los ojos para que se le abran las puertas de lo maravilloso. El pan es más útil que la poesía. Pero el amor, en el pleno, en el humano sentido de la palabra, el amor-pasión no es más útil que la poesía. El hombre, situándose en el plano más elevado de la escala de los seres, no puede negar el valor de sus sentimientos, por poco productivos, por antisociales que parezcan. El hombre tiene, dice Feuerbach, los mismos sentidos que el animal, pero en él la sensación no es relativa ni está subordinada a las necesidades elementales de la vida, se convierte en un ser absoluto, teniendo su propia finalidad y su propio goce. Es aquí donde surge nuevamente la necesidad. El hombre debe tener constante conciencia de su supremacía sobre la naturaleza, para protegerse de ella, para conquistarla. De joven, tiene la nostalgia de su infancia, hombre, la nostalgia de su adolescencia, anciano, la amargura de haber vivido. Las imágenes del poeta están hechas de lo que debe olvidarse y de lo que debe recordarse. Hastiado, proyecta sus profecías en el pasado. Todo lo que él va creando desaparece con el hombre que fue ayer. Mañana, conocerá lo nuevo. Pero falta el hoy en ese presente universal. La imaginación carece de instinto de imitación. Es la fuente y el torrente que no podemos remontar. El día nace y muere a cada instante de ese sueño viviente. Es un universo sin conexiones, un universo que no está integrado en un universo mayor, un universo sin Dios, ya que nunca miente, ya que nunca confunde lo que será con lo que ha sido. La verdad se dice rápido, sin reflexionar, llanamente, y la tristeza, el furor, la gravedad, la alegría solo son para ella cambios de tiempo, cielos seducidos. El poeta es más el que inspira que aquel que es inspirado. Los poemas tienen siempre grandes márgenes blancos, grandes márgenes de silencio donde la memoria ardiente se consume para recrear un éxtasis sin pasado. Su principal cualidad es, insisto, inspirar antes que evocar. Tantos poemas de amor sin objeto inmediato llegarán a reunir, un hermoso día, a los enamorados. Se sueña con un poema como se sueña con un ser. La comprensión, como el deseo, como el odio,
está hecha de relaciones entre la cosa a comprender y las otras, ya sean estas comprendidas o incomprendidas. Para el soñador despierto, para el poeta, el ritmo de su imaginación estará dado por la esperanza o por la desesperación. Que formule esta esperanza o esta desesperación e inmediatamente cambiarán sus relaciones con el mundo. Para el poeta todo es objeto de sensaciones y, como consecuencia, de sentimientos. Todo lo concreto se convierte entonces en alimento de su imaginación, y los motivos de esperanza y desesperanza, junto con sus sensaciones y sentimientos, pasan a adquirir forma concreta. En la vieja casa del norte de Francia que habitan hoy los actuales condes de Sade, el árbol genealógico que está pintado sobre una de las paredes del comedor tiene una sola hoja muerta, la de Donato Alfonso Francisco de Sade, quien fuera enviado a prisión por Luis XV, por Luis XVI, por la Convención y por Napoleón. Encerrado durante 30 años, murió en un asilo de alienados, más lúcido y más puro que ninguno de sus contemporáneos. En 1789, aquel que con justicia mereció ser llamado sarcásticamente el Divino Marqués, desde la Bastilla convocaba al pueblo en socorro de los prisioneros. En 1793, aunque entregado en cuerpo y alma a la revolución, miembro de la sección de Picas, se levanta contra la pena de muerte, reprueba los crímenes que se cometen sin pasión, se mantiene ateo cuando Robespierre introduce su nuevo culto del Ser Supremo, quiere confrontar su genio con el de todo un pueblo aprendiz de la libertad. Ni bien sale de la cárcel, envía al primer cónsul el primer ejemplar de un panfleto contra él. Sade ha querido restituir al hombre civilizado la fuerza de sus instintos primitivos, ha querido emancipar a la imaginación amorosa de sus objetos mismos. Ha creído que por este camino, y solo por este, podrían hacer la verdadera igualdad. Ya que la virtud lleva en sí misma su felicidad, trató, en nombre de todo lo que sufre, de rebajarla, de humillarla, de imponerle la ley suprema de la desdicha, contra toda ilusión, contra toda mentira, para que pudiera ayudar a todos los que son reprobados por ella, a construir un mundo acorde a la dimensión inconmensurable del hombre. La moral cristiana, con la cual, como a menudo hay que admitirlo con desesperación y con vergüenza estamos lejos de haber terminado, es una prisión. Contra ella se sublevan todos los apetitos del cuerpo imaginativo. ¿Cuánto tendremos todavía que aullar, que agitarnos, que llorar, antes de que los modelos del amor se conviertan en los modelos de la facilidad, de la libertad? Escuchemos la tristeza de Sade. Dos cosas muy distintas son amar y gozar. La prueba está que se ama todos los días sin gozar, y que con mayor frecuencia aún se goza sin amar. Y comprueba, los goces aislados pueden tener entonces ciertos atractivos, pueden quizá tener más que los otros goces. Si no fuera así, ¿cómo gozarían tantos viejos, tanta gente contrahecha y llena de defectos? Están convencidos de que no son amados, de que es imposible que se comparta lo que ellos experimentan. ¿Tienen por eso acaso menos voluptuosidad? Y Sade, justificando a los hombres que aportan lo singular para las cosas del amor, se eleva contra quienes solo consideran al amor indispensable en la perpetuación de su sucia estirpe, pedantes, verdugos, carceleros, legisladores, canalla tonsurada. ¿Qué haréis cuando alcancemos eso? ¿Qué será de vuestras leyes, de vuestra moral, de vuestra religión, de vuestros patíbulos, de vuestros paraísos, de vuestros dioses, de vuestro infierno, cuando quede demostrado que tal o cual flujo de humores, que cierta clase de fibras, que cierto grado de acritud en la sangre o en los fluidos animales bastan para hacer de un hombre el objeto de vuestras penas o de vuestras recompensas? En su perfecto pesimismo lo que confiere fría verdad a sus palabras. La poesía surrealista, la poesía de siempre, nunca ha logrado otra cosa. Son verdades sombrías las que aparecen en la obra de los auténticos poetas, pero son verdades y casi todo lo demás es mentira. Y que no se quiera acusarnos de contradicción cuando decimos esto, que no lancen contra nosotros nuestro materialismo revolucionario, que no se nos insista en que el hombre antes que nada tiene que comer. Los más locos, los más solitarios del mundo entre los poetas que amamos, dieron tal vez el lugar que le correspondía a la alimentación, pero este lugar está más alto que ningún otro, porque es simbólico, porque es total. Todo se resume en él. No se posee ningún retrato del Marqués de Sade. Es significativo que tampoco se posea ninguno de Lautréamont. El rostro de estos dos escritores fantásticos y revolucionarios, los más desesperadamente audaces que hayan existido jamás, se pierde en la noche de los tiempos.
Ambos condujeron la más encarnizada lucha contra todos los artificios, tanto groseros como sutiles, contra todas las trampas que nos tiende esta falsa e indigente realidad que degrada al hombre. A la fórmula sois lo que sois ellos le agregaron, podéis ser otra cosa. Con su violencia, Sade y Lautréamont despojan a la soledad de todos sus adornos. En la soledad, cada ser, cada objeto, cada conocimiento, cada imagen también, premedita retornar a su realidad sin devenir, no tener más secretos que revelar, yacer tranquila e inútilmente incubado en la atmósfera que crea. Sade y Lautréamont, que se hallaron horriblemente solos, se vengaron del triste mundo que les fue impuesto, apoderándose de él. En sus manos, tierra, fuego, agua. En sus manos, el árido goce de la privación, pero también armas, y en sus ojos la cólera. Víctimas homicidas, responden a la calma que va a cubrirlos de cenizas. Destruyen, imponen, aterrorizan, saquean. Las puertas del amor y del odio se abren de par en par para dar paso a la violencia. Inhumana, esta pondrá al hombre de pie, verdaderamente de pie, y no guardará para sí la posibilidad de un fin para este sedimento sobre la tierra. El hombre abandonará sus refugios. Sí, frente al vano ordenamiento de los encantos y desencantos, se embriagará con el poder de su delirio. Entonces dejará de ser un extranjero, para él mismo y para los demás. El surrealismo, instrumento de conocimiento y por eso mismo, instrumento de conquista y de defensa, lucha para sacar a la luz lo que se oculta en las profundidades de la conciencia humana. El surrealismo lucha para demostrar que el pensamiento es común a todos, lucha para reducir las diferencias existentes entre los hombres y por eso mismo se niega a servir un orden absurdo, basado en la desigualdad, en el engaño, en la cobardía. Que el hombre se descubra a sí mismo, que se conozca, y podrá sentirse capaz de apoderarse de todos los tesoros de los que se haya privado casi por entero, de todos los tesoros tanto materiales como espirituales que ha acumulado a través de los tiempos, al precio de los más terribles sufrimientos, para beneficio de un insignificante número de privilegiados insensibles a todo lo que constituye la grandeza humana. Hoy, la soledad de los poetas se derrumba. Ahora son hombres entre los hombres. Ahora tienen hermanos. Hay una palabra que me exalta, una palabra que nunca he oído sin estremecerme, sin sentir una gran esperanza, la más grande de todas, la de vencer a las fuerzas de ruina y de muerte que agobian a los hombres. Esa palabra es, fraternidad. En febrero de 1917, el pintor surrealista Max Ernst y yo estábamos en el frente, apenas a una distancia de 1 kilómetro uno del otro. El artillero alemán Max Ernst bombardeaba las trincheras en donde yo, infante francés, montaba guardia. 3 años más tarde éramos los mejores amigos del mundo y desde entonces combatimos incansablemente, hombro con hombro, por la misma causa, la de la liberación total del hombre. En 1925, durante la guerra de Marruecos, Max Ernst sostenía conmigo la consigna de confraternidad del Partido Comunista francés. Y afirmo que entonces él se estaba ocupando en algo que le concernía íntimamente, en la misma medida en que había estado obligado, en mi sector en 1917, a ocuparse en algo que no le concernía. Y si solo nos hubiera sido posible, durante la guerra, ir uno al encuentro del otro y estrecharnos la mano, espontáneamente, violentamente, contra nuestro común enemigo, la Internacional del Lucro. Oh vosotros, que sois mis hermanos porque tengo enemigos. Dice Benjamin Peret. Contra esos enemigos, ni aun en los límites extremos del desaliento y del pesimismo hemos estado completamente solos. Todo, en la sociedad actual, se alza a nuestro paso para humillarnos, para hacernos retroceder. Pero nosotros no dejamos de comprender que es así porque somos el mal en el sentido que lo entendía Engels, porque, con todos nuestros semejantes, contribuimos a la ruina de la burguesía, a la ruina de sus ideales del bien y de la belleza. Esos ideales del bien y de la belleza, puestos al servicio de las ideas de propiedad, de familia, de religión, de patria, son las que combatimos en conjunto. Los poetas dignos de este nombre se niegan como los proletarios a ser explotados. La verdadera poesía está presente en todo lo que no se conforma con esa moral que, para mantener su orden y su prestigio, solo sabe ofrecernos bancos, cuarteles, prisiones, iglesias, burdeles. La verdadera poesía está presente en todo lo que libera al hombre de ese ideal horrible que tiene el rostro de la muerte. Está presente tanto en la obra de Sade,
de Marx o de Picasso como en la de Rimbaud, de Lautréamont o de Freud. Está presente en la invención de la radio, en la proeza del Chelyuskin. Nota 7. Chelyuskin, Eduardo hace referencia en este punto a la hazaña, insólita para aquella época, realizada por el buque oceanográfico soviético Chelyuskin, que en 1933-34 intentó unir sin escala los puertos de Murmansk y Vladivostok. Apresado por los hielos, sus tripulantes sobrevivieron durante cerca de un año, siendo finalmente rescatados por sus camaradas aviadores. Fin de nota. En la insurrección de Asturias. Nota 8. Posteriormente, en la maravillosa defensa del pueblo español contra sus enemigos. Fin de nota. En las huelgas de Francia y de Bélgica. Puede estar presente tanto en la fría necesidad, en la de conocer o en la de comer mejor, como en el ansia de lo maravilloso. Desde hace más de 100 años los poetas han descendido de la cumbre donde creían estar. Han salido a la calle, han insultado a sus maestros, ya no tienen dioses, osan besar a la belleza y al amor en la boca, han aprendido los cantos de rebelión de la masa desdichada y, sin desanimarse, tratan de enseñarle los suyos. Poco caso hacen de los sarcasmos y las risas, están acostumbrados a eso, pero ahora tienen la certeza de hablar para todos. Son dueños de su propia conciencia. Apéndice del extremismo revolucionario de Sade por Maurice en historiadores y sociólogos no han sospechado mayormente hasta el presente la importancia del papel desempeñado por Sade en los 10 años supremos del siglo XVIII. Su actividad personal, sus escritos y discursos políticos, las páginas filosóficas de sus novelas, hicieron, sin embargo, del citado marqués, el fermento de subversión más virulento que la Revolución Francesa haya extraído de las potencias mismas que ella deseaba derribar. Ya fuera en la sección de Picas, donde su ateísmo lo enfrenta con Robespierre, en las sesiones de la Comuna de París o en las de la Comisión de Hospitales, en su plaza de la Convención, en misión en los departamentos, en cualquier parte, en el punto álgido del combate cívico, este cincuentón demuestra su ardor juvenil y su generosa humanidad. Él era, por otra parte, lo suficientemente filósofo como para comprender que la revolución social no alcanzaría más que un efímero éxito sin la revolución moral que debería conquistarla definitivamente los espíritus. Y es que con idea de formar un hombre nuevo, capaz de fijar las conquistas del nuevo régimen ya declinante, que lanza el grito de alarma y alerta: franceses, un esfuerzo más si queréis ser republicanos. A este panfleto desesperadamente irónico, nada podía responder en 1795. Pero cuando los hombres de 1848, presintiendo a su vez lo precario de su victoria y el peligro mortal que significaba la religión, buscaron un texto decisivo para liberar los espíritus de la disciplina judeocristiana, es todavía el escrito de Sade al que se ven obligados a recurrir. De este modo, sin nombre de autor, pero por una cruzada contra todos los dogmas religiosos, reaparece en el año 56 de la Revolución Francesa: franceses, un esfuerzo más. Hoy todavía, el ateísmo esencial de esas páginas continúa imponiéndose como una necesidad actual. El espíritu de Sade está vivo entre nosotros. Les Calles de contraataque, Unión de lucha de los intelectuales revolucionarios, París, 1936. Ministerio del Interior 3. División Oficina de Asistencia, Hospicios, Prisiones y Mendicidad. Copia el Ministro del Interior, Conde del Imperio, considerando que el señor de Sade, que ha sido alojado en Charenton. Nota 9. Charenton, en 1800, aparece en Turín, con falso pie de imprenta, un panfleto dirigido contra Napoleón y titulado «Solo y sus dos acólitas, o algunas décadas de la vida de tres mujeres bonitas». Hoy se duda que Sade fuese realmente su autor, pero merecería serlo, constituyó un acto de la más pura provocación. En el panfleto, las damas del imperio, acompañadas por caballeros y un padre capuchino, celebraban orgias secretas en un hotel de citas. Solo era la futura emperatriz Josefina. En el prólogo, el autor explica que solo la veracidad histórica ha guiado su pluma. No es nuestra culpa si aquí se presentan los colores de la inmoralidad, de la impureza y de la perfidia. Hemos pintado los hombres de un siglo ya caduco. Si el nuevo siglo pudiera crear los mejores, nuestro pincel se aplicaría en adelante a pintar los primores de la virtud. Bajo el pretexto de peligro social, Sade es detenido y sin juicio previo arrojado nuevamente en prisión. De allí es trasladado al hospicio de Charenton, donde ingresa el 27 de abril de 1803. En 1808,
El médico jefe del establecimiento se queja al ministro de Policía del Imperio de la conducta de Sade. Este hombre no es un alienado. Su único delirio es el vicio. El señor de Sade tiene libertad de pasear por el parque, y encuentra a menudo ahí a enfermos que gozan del mismo privilegio. A uno predica sus teorías repugnantes, al otro presta libros. Se ha cometido el desatino de permitir en el establecimiento un teatro, para que los locos puedan representar comedias, sin reparar que este entretenimiento tan excitante puede ejercer efectos perniciosos sobre sus débiles imaginaciones. El señor de Sade es el director de este teatro. Él elige las piezas, reparte los papeles y dirige los ensayos. Enseña a declamar a actores y actrices y los forma artísticamente. Asegura que está creando un nuevo arte escénico. No es necesario, a mi entender, demostrar a V.E. lo desagradable de semejante modo de vida y los peligros de toda índole que esto lleva aparejado. La represión oficial se hace sentir. En 1810, el ministro del Interior emite el decreto que reproducimos en el apéndice. Tiempo después es clausurado el teatro. Especialista en rebelión, no hubo un solo medio de acción que Sade no supiese emplear. Por las experiencias teatrales que realizó durante su internación en Charenton, hoy se lo considera uno de los precursores del psicodrama. De los años pasados en el hospicio, Charles Nodier nos deja una imagen de él, en sus recuerdos de la Revolución y del Imperio. Era educado hasta la obsequiosidad y de una afabilidad untuosa. Hablaba siempre respetuosamente de todo lo que es respetable. Falleció en el hospicio, el 2 de diciembre de 1814. A los 74 años de edad, sereno, sin sufrir enfermedad alguna, dejando un testamento cuyas disposiciones no fueron cumplidas, sufrió un entierro religioso en el cementerio de St. Maurice. Los discípulos de Gall abrieron posteriormente el sepulcro de Sade y se llevaron el cráneo, con la certeza de descubrir en él malformaciones anatómicas que explicasen la vida de ese degenerado de tristísimo renombre. Pero al analizar su cráneo, no encontraron nada extraordinario, era de armoniosas proporciones, pequeño como si fuera de una mujer, las partes que indican la ternura maternal y el amor hacia los niños eran tan evidentes como en el cráneo de Eloísa, que fue un modelo de ternura y amor. Fue el último desafío de Sade a sus contemporáneos. Fin de nota, está poseído por la más peligrosa de todas las locuras, que sus escritos no son menos insensatos que sus palabras y su conducta personal. Que dichos peligros son sobre todo inminentes en medio de seres cuya imaginación ya es de por sí débil o extraviada, decreta lo siguiente, artículo 1. El señor de Sade será alojado en un local completamente aislado de modo que toda comunicación ya sea con el interior o con el exterior le sea prohibida, aun contra cualquier pretexto que invocase. Se tendrá especial cuidado de prohibirle todo uso de lápices, tinta, pluma y papel. Artículo 2. El director del hospicio no rendirá cuenta el 25 del corriente a más tardar de las medidas que haya adoptado para el cumplimiento de la presente decisión. Se le hace personalmente responsable de su aplicación. París, 18 de octubre 1810. Firmado, Montalivet. El combate por la libertad es monótono y terrible. 1763 29 de octubre al 13 de noviembre, Château de Vincennes 15 días. 1768 12 de abril al 30 de abril, Château de Saumur 18 días, mes de mayo, Fortaleza de Pierre-en-Cise 1 mes, 1772 9 de diciembre al 30 de abril de 1773 Evasión, Fortaleza de Miolans 4 meses y 20 días, 1777 13 de febrero al 20 de junio de 1778, Château de Vincennes. Encerrado como una bestia feroz tras 19 puertas de hierro 1 año y 4 meses, 1778 7 de septiembre al 29 de febrero de 1784, Château de Vincennes 5 años, 5 meses y 3 semanas, 1784 29 de febrero al 4 de julio de 1789, La Bastilla 5 años y 5 meses. 1789 5 de julio al 2 de abril de 1790, liberado por la Revolución 9 meses, 1793 3 de diciembre al 13 de enero de 1794, el Madelonettes, 1794 13 de enero al 22 de enero, en Maison des Carmes, 22 de enero al 27 de marzo, en Saint-Lazare,
27 de marzo al 15 de octubre 10 meses y 6 días, 1801 3 de abril al 27 de abril de 1803, en Sainte-Pélagie y Bicêtre, la muerte y la miseria. Esta es la recompensa por mi perpetua fidelidad hacia la República 1 año y 12 días, 1803 27 de abril al 2 de diciembre de 1814, en Charenton 11 años y 8 meses. En total, 27 años 1 mes, en 11 prisiones, bajo la monarquía, la 1 república, el imperio y la restauración. Todo lo que firma Sade es amor. G. Lely bibliografía diálogo entre un sacerdote y un moribundo 1. Dialogue entre un prêtre et un moribond, par Donatien Alphonse François, Marquis de Sade, publié pour la première fois sur le manuscrit autographe inédit, avec une avant-propos et des notes, par Maurice Heine. Paris, Stendhal et Compagnie, 1926. 2. D. A. F. De Sade, dialogue entre un prêtre et un moribond. Les Presses littéraires de France, Paris, 1949. Origines du dialogue et notes par François Caradec. 3. Donatien Alphonse François de Sade, dialogue entre un prêtre et un moribond, suivi d'une pensée. Jean-Jacques Pauvert, editeur, Paris, 1953. Con nota bibliográfica del editor y una ilustración. 4. D. A. F. De Sade, o Œuvres completes, tome 7, dialogue entre un prêtre et un moribond et autres opuscules. Prefacio de Maurice Heine. París, Jean-Jacques Pauvert, 1961. Fantasmas publicado por primera vez en Marquis de Sade, Cahiers Personnels 1803-1804. Publiés pour la première fois sur les manuscrits autographes inédits avec une préface et des notes par Gilbert Lely. Correa, París, 1953. La evidencia poética publicado por primera vez en inglés bajo el título Poetic Evidence en Surrealism, edited with an introduction by Herbert Read. Londres. Faber & Faber Limited, 1936. Publicado por primera vez en francés en Paul Eluard, Donner Avoir, París, Gallimard, 1939.